ascendente, descendente, rama ascendente, descendente, rama ascendente y descendente. Así, miren. Entonces decimos, la mesentérica inferior va a dar dos ramas, llamada una superior cólica izquierda, una inferior cólica izquierda inferior o tronco de las sigmoides. Cada una va a dar rama ascendente y descendente, las dos, la cólica izquierda y el tronco de las sigmoides. Ahora, la cólica izquierda, cuando asciende por el borde libre, aquí va a estar el intestino grueso, así, el intestino grueso, el sigmoides y el conducto y el recto, así. Aquí va a estar el colon, la flexura y el colon transverso. Mitad derecha, mitad izquierda. Entonces, ¿qué pasa con la arteria cólica izquierda? Su rama ascendente asciende, va por el borde libre del colon transverso mitad izquierda y se va a encontrar con la rama ascendente de la arteria cólica derecha. Esta es la arteria cólica derecha. Ahí está. ¿Rama de quién es la cólica derecha? ¿Rama de quién es Mariela? La cólica derecha. ¿Rama de quién es la cólica derecha? ¿De cuál? Fuerte. ¿Cuál? ¿Cuál mesentérica? Superior. Entonces la cólica derecha, rama de la mesentérica superior, asciende igual por el lado derecho del borde libre del colon transverso y se anastomosa con la rama ascendente de la cólica izquierda y forman las dos un arco que se llama arco marginal del colon o arteria yuxta cólica. ¿Qué pasa con su rama descendente? Se anastomosa con la rama ascendente de la sigmoidea superior. Le voy a poner así, SP, sigmoidea superior, sigmoidea media y sigmoidea inferior. Entonces, la rama ascendente de la sigmoidea superior se anastomosa con la rama descendente de la cólica izquierda. Lo mismo va a pasar con este, su rama descendente con la rama ascendente de la media. Su rama descendente de la media con su rama ascendente de la sigmoidea inferior. Hasta ahí. Ahora, esta arteria mesentérica inferior da sus dos colaterales, pero va a dar dos terminales también. Va a dar dos terminales, con negro va a ser sus terminales. Va a emitir dos ramas terminales, una a este lado y otra a este lado. Así. Dos terminales, llamadas rectales. Así vamos a hacer. Dos rectales. Llamadas, a esta le vamos a poner arteria rectal superior derecha. Está hacia la derecha, viniendo al recto, a la parte superior. Y esta arteria rectal superior izquierda. Ahí están las dos. Entonces, ¿cuántos colaterales da? Dos. ¿Cuántas terminales? Dos. Pero, ¿qué pasa con la rama descendente de la sigmoidea inferior? Miren, la rama descendente de la sigmoidea inferior, ya, esa rama descendente, se va a anastomosar, dice, con la rama rectal superior izquierda, así. Y van a formar esta arteria que se llama arteria sigmoidea IMA. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde nace la arteria sigmoidea IMA? De la anastomosis de la rama descendente de la sigmoidea inferior con la arteria rectal superior izquierda. ¿Listo? Eso era la mesentérica superior. Hasta ahí hemos terminado. ¿Qué colaterales nos faltan? Son 6. Apenas hemos hecho 3. Nos faltan las suprarrenales medias. ¿Qué arribita vamos a hacer? Ahí voy a dejar esa imagen. Esta es mesentérica inferior. Acá voy a hacer otro. Este grupo de aquí al lado bien indisciplinado, ¿no? ¿Voy a venir, doctora? No. Deme permiso. Va a venir el rector. Va a venir a revisar uniformes a todos. Bien.
Ahora, esta es la aorta, aquí voy a hacer el diafragma. Miren, el diafragma. El diafragma, así. Voy a buscar a la mesentérica superior. Aquí voy a sacar, aquí está el tronco celíaco con sus, ¿cuántas ramas da? 3, así. Es el tronco celíaco. ¿A qué altura está? Borde inferior de la T12 o disco intervertebral entre T12 y L1. 1 centímetro debajo voy a sacar a la mesentérica superior. ¿Cuántas ramas da? 6. Faltó 6. Aquí va a dar de 12 a 15. De 12 a 15. Va a dar las cólicas. Así, y su terminal. Así es la mesentérica superior. Sus 6 ramas. Ahora voy a buscar a la mesentérica superior que nace a la altura de la L1, más o menos. L1. A partir de la L1, justo de las caras laterales de la aorta, a la altura de la mesentérica superior, van a nacer estas dos arterias que se llaman suprarrenales medias. Ahí está, a la altura de la mesentérica superior, pero la mesentérica nace de la cara anterior de la aorta, estas nacen de las caras laterales. Ahora, a estas les vamos a dar un nombre y se llaman arterias suprarrenales medias. Bien, ¿qué van a hacer estas arterias? Vamos a dibujar aquí el riñón y aquí vamos a dibujar a la glándula suprarrenal. Esta arteria o estas arterias suprarrenales medias dice que van a ir aquí a la parte media de la glándula suprarrenal. ¿Cuántas arterias suprarrenales tenemos? Si hay una media, tiene que haber una superior, tiene que haber una inferior. Voy a sacar de aquí a la frénica. ¿Qué frénica es esta de aquí arriba? Frénica inferior. De la frénica inferior nace la suprarrenal superior. Así, esta es la suprarrenal superior. ¿Rama de quién había sido? De la frénica inferior. Bien. Tengo la frénica media, ya tengo dos arterias que irrigan a la glándula suprarrenal. La superior, rama de la frénica inferior, la suprarrenal media, rama de la aorta. Bien, hasta ahí. ¿Listo? Otra colateral, ya tenemos ¿cuántas? 4. 2 nos faltan. 4 ya tenemos, miren. Hemos hecho las frénicas, una, frénica inferior, pero esta es parietal, ¿no? Yo solo quiero viscerales. Tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, suprarrenales medias. Ahora vamos a sacar otra arteria ya que se llama renal. Nace también, dice el libro, a la altura más o menos de la L1 y L3. Entonces yo voy a sacar aquí debajo, voy a borrar un ratito este lado y voy a sacar a la arteria renal de las caras laterales gruesas. Ahí está la arteria renal. Dos renales, ¿no ve? Igual que la suprarrenal derecha-izquierda, la renal derecha-izquierda. Estas arterias renales van a dar dos ramas terminales, dice. Una rama anterior, que va a ir a la cara anterior, y una rama posterior, que va a ir a la cara posterior. Esas son sus terminales. Rama anterior, y esta va a ser rama adentro, rama posterior. Terminales. Pero colaterales, ¿cuántas da? 4. Miren cuáles son. Con rojo puede ser. De la renal van a ser esta primera. ¿Qué nombre le vamos a dar si está yendo a la glándula suprarrenal? Suprarrenal. ¿Cuál? Inferior. Listo, tengo irrigación completa de la glándula suprarrenal. Había tenido la suprarrenal superior, rama de la frénica inferior, suprarrenal media, rama de la aorta, y suprarrenal inferior, rama de la renal.
Esta es la arteria renal. Ahí está. Listo. Ahora, estas serán colaterales. Primera terminal. Segunda. Va a venir una arteria aquí a la cápsula adiposa del riñón. A la cápsula adiposa. Y esta arteria se va a llamar arteria capsular. Aquí voy a estar. Ahí está. Le vamos a poner arteria capsular. ¿Cuántas ya son? Dos. Por acá va a estar la pelvis renal. Tiene la forma de un embudo. ¿Y esto qué va a ser? El uréter. ¿Ven? La pelvis renal, su continuación el uréter. Ahora va a dar una arteria que va a ir a la pelvis renal. Entonces se llama rama para la pelvis renal. Y va a dar otra rama que va a ir al extremo superior del uréter y le vamos a llamar rama ureteral, o el libro dice rama para el extremo superior del uréter. Ahí está. Entonces la arteria renal, ¿cuántas había sabido dar? 4 colaterales y 2 terminales. Sus terminales, rama anterior, rama posterior. Sus colaterales, suprarrenal inferior, capsular, rama para la pelvis renal y rama ureteral superior, si quieren, ureteral o rama para el extremo superior del uréter. Lo mismo a la izquierda, lo mismo. Una más me falta. Entre dice. Ahora le voy a borrar a la mesentérica, ya un ratito. Le vamos a borrar a la mesentérica. No me va a dejar sacar ramas. Entre la mesentérica superior, dice, y la renal, entre la mesentérica y la renal, no. ¿Entre qué dice? ¿A qué altura nace la testicular en el varón, ovárica en la mujer? ¿A qué altura nace Alan? En el libro decía en la L3. ¿En la L3? Yo era en la L4. Imposible, aquí abajo, a la altura de la L4 terminales son. ¿A qué altura nace la testicular? Entre la renal y la mesentérica inferior, dice. L2. Entre la renal y la inferior es la L3, no es L3. Él dijo el inferior, doctora. Entre la renal y la mesentérica inferior, que va a estar aquí abajo, con sus 2 ramas, esta con su ascendente, descendente, esta con sus sigmoideas. Entre la renal y la mesentérica inferior nacen 2 arterias de la cara anterior de la aorta que se llaman arterias testiculares en el varón y ovárica en la mujer. Ahí está. Entonces le vamos a poner a esto arteria testicular. Con estas cuantas ramas viscerales ya da la aorta. A ver, cuenten. ¿No? Bien. Esta testicular entonces nace entre la renal y la mesentérica inferior. Ahí. Estas arterias testiculares descienden, van a entrar al conducto inguinal, es el conducto inguinal, van a bajar al escroto y van a ir al testículo. Así. Y no solo al testículo, van a ir, aquí está el epidídimo. También van a ir al epidídimo. ¿Con quién se van a estomosar la arteria testicular ahora? Con la arteria del conducto deferente. Se van a estomosar con una arteria que se va a llamar arteria del conducto deferente, que voy a avanzar ahorita en terminales. No se van a olvidar. Entonces, la arteria testicular entra al conducto inguinal, viene al escroto, va a venir a irrigar al testículo, al epidídimo, a las envolturas del testículo también dice, y se van a estomosar con la arteria del conducto deferente. ¿Qué pasa con la ovárica? Supongamos esta es en el varón testicular, en la mujer, ¿qué es? Ovárica. Entonces le vamos a borrar eso porque la mujer no tiene conducto deferente.
y le vamos a poner arteria ovárica. Esta arteria ovárica cuando desciende, ¿dónde va a ir? Se supone que va a ir a los ovarios. Pero esta arteria va a emitir una colateral que se va a llamar rama lateral, rama tubárica lateral, se va a llamar. Rama tubárica lateral, que va a ir a las trompas, van a ir a las trompas, y se van a astomosar, dice, se van a astomosar, ¿con quién? Con la rama tubárica de la uterina, con la rama tubárica de la uterina. Eso voy a explicar ahorita. Bien, entonces repito, la arteria ovárica va a irrigar al ovario, va a dar una colateral que se va a llamar tubárica lateral, que se van a astomosar con la tubárica, con la rama tubárica de la arteria uterina. ¿Listo? Estas eran colaterales de la aorta. Ahora vamos a hacer terminales. Estas terminales son graves, habrán leído, porque yo voy a preguntar. Están bien sin leer, aquí no van a aprender en 15 minutos. Y ustedes que pasan con el doctor Danilo debían estar. Ahora, sigo con la aorta. Va a llegar la aorta hasta la L4. Hasta la L4. Y va a emitir ¿cuántas terminales? 3. Ahí están sus terminales. 3 llamadas a la derecha, arteria ilíaca común derecha. Al otro lado será su gemela, la arteria ilíaca común izquierda. Y eso es la bifurcación. Pero de la cara posterior de la aorta están haciendo esta terminal, rama media así, delgadita, finita. Se llama arteria sacramedia. Esas son las 3 terminales. La ilíaca común derecha. No. Si ilíacas primero avanzaremos. La ilíaca común derecha va a cruzar, dice, la articulación sacroiliaca, va a cruzar, va a llegar 6 centímetros de longitud, va a recorrer. Cuando recorre 6 centímetros de longitud, ya antes de entrar a la pelvis, ¿qué va a pasar con esta arteria? Se va a dividir en 2 ramas, esta y esta, en 2 ramas. Esta arteria va a ser la arteria ilíaca externa y esta va a ser la arteria ilíaca interna. Entonces la ilíaca común derecha va a recorrer un trayecto de 6 centímetros de longitud, más o menos así, y emite 2 ramas terminales que se llaman arterias ilíacas, externa afuera, interna dentro. La externa no entra a la pelvis, por eso le han puesto externa. La interna sí va a entrar a la pelvis, aquí adentro, a la cavidad pélvica. A la pelvis mayor y a la pelvis menor. Esta arteria ilíaca externa, ¿qué va a hacer? Va a llegar hasta un ligamento que hemos avanzado, que es el ligamento inguinal. Aquí vamos a dibujar a la sínfisis del pubis, así, su tubérculo, el agujero obturado, así. El ligamento inguinal de la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. ¿Qué va a hacer la ilíaca externa? Llega hasta el ligamento inguinal, hasta este famoso ligamento inguinal, y hasta aquí es ilíaca externa, porque después va a bajar al miembro inferior y se llama arteria femoral. Es continuación. Entonces llega al ligamento inguinal, cambia de nombre, ¿qué había sido ahora? Arteria femoral. Bien, la ilíaca externa. La arteria ilíaca externa, primero voy a basar esta, luego esta. Esta arteria ilíaca externa va a emitir 2 ramas de sus 2 bordes. ¿Cuántos bordes tiene esta arteria? ¿Cuántos bordes tiene? 1, 4, 2, pues. ¿Qué borde es este?
derecho, que vuelve a ser este, izquierdo, o si quieren, borde lateral y borde medial. Dice que esta arteria va a emitir dos colaterales de ambos bordes, dice. Miren, voy a sacar. Ahora no nace de cualquier lugar. Aquí voy a poner arteria ilíaca. Aquí, arteria ilíaca externa. ¿Qué dice? Que antes de llegar al ligamento inguinal, esta arteria emite dos colaterales. Una de su borde lateral, aquí está, miren, esta. Y otra de su borde medial a la misma altura. Ahí está. Entonces, repito, la arteria ilíaca externa llega hasta el ligamento inguinal y cambia de nombre, se llama femoral. Antes de llegar al ligamento inguinal, emite dos colaterales. Una de su borde lateral o derecho y una de su borde medial o izquierdo a la misma altura ambas. Esta. La arteria ilíaca externa asciende hasta la fosa ilíaca, dice, y se va a dividir en dos ramas. Una rama anterior y una posterior. La rama anterior se llama rama abdominal. Y la rama posterior se llama rama ilíaca. ¿Por qué la habrán puesto abdominal? Porque va a venir a la pared abdominal. Listo, facilito. Pero ¿qué pasa con la rama ilíaca? De aquí de la cara posterior de la aorta nacían ramas parietales. ¿Qué ramas parietales de la cara posterior de la aorta nacían? 4. ¿Qué se llamaban? ¿Qué arterias eran? Lumbares. Las lumbares. ¿Las lumbares cuántas ramas daban? 2. Rama abdominal y rama dorsoespinal. Ya. ¿Qué dice el libro de Rubier? Dice, la rama ilíaca, esta rama ilíaca va a venir al músculo ilíaco, va a ir al músculo ilíaco. Pero ¿qué más va a hacer? Se va a ir a anastomosar, dice, con la rama abdominal de la arteria lumbar o de las arterias lumbares. Miren, facilito. Entonces digo, la ilíaca externa de su borde lateral emite una rama. ¿Qué se llama esta arteria que ha emitido? Esta de su borde lateral o de su borde derecho emitió una rama principal que se llama 1, arteria circunfleja ilíaca profunda. Esta arteria circunfleja ilíaca profunda, cuando asciende a la fosa ilíaca, da dos ramas. Una rama abdominal para la pared abdominal y una rama ilíaca para el músculo ilíaco, y termina anastomosándose con las ramas abdominales de las arterias lumbares, o si quieren, de la arteria lumbar. Ahí. Listo. Esa es la arteria circunfleja ilíaca profunda. Ahora vamos a hablar de la epigástrica inferior. Esta que nace de su borde medial se llama, le voy a poner 2, arteria epigástrica inferior. Está bajando a la pelvis. Epigástrica inferior. Esta arteria epigástrica inferior va a dar 3 colaterales. Va a dar una ramita que va a ir a la sínfisis del pubis. ¿Qué nombre entonces le vamos a decir? Rama púbica. Rama púbica. Va a dar una arteria que va a bajar por el conducto inguinal y va a ir al escroto, al músculo cremaster, se va a llamar arteria cremastérica. ¿Qué dice esta arteria cremastérica? Que en el varón va a ir al escroto y a la mujer a los labios mayores. Entonces dice que en el varón va a ir al escroto y en la mujer a los labios mayores. Ahí está. Esta es la arteria cremastérica. Una, rama púbica, 2. Y va a dar una arteria que va a ir hacia el agujero obturador y se va a llamar
rama obturatriz, y esta se va a anastomosar con la arteria obturatriz, rama de la ilíaca interna. De aquí van a ser una arteria, miren, se va a llamar arteria obturatriz. Con esta se van a anastomosar las dos. La rama obturatriz de la epigástrica con la arteria obturatriz, rama de la ilíaca interna. O sea, se van a unir. Rama con arteria, rama obturatriz con arteria obturatriz, solo que la rama obturatriz, ¿rama de quién es? De la epigástrica inferior. Y la arteria obturatriz, rama de la ilíaca interna. Listo. Entonces hasta aquí repito y paso. La ilíaca común derecha emite dos ramas, ilíaca externa y ilíaca interna. La ilíaca externa emite la arteria circunfleja ilíaca profunda y a la arteria epigástrica inferior. La circunfleja ilíaca profunda emite dos ramas, rama abdominal, rama ilíaca. La abdominal, ¿qué hacía? A la pared abdominal. La rama ilíaca para el músculo ilíaco y se une a la rama abdominal de la lumbar. La epigástrica inferior va a emitir tres colaterales. Una para la simpsis del pubis, rama púbica. Una llamada arteria cremastérica, que va a ir al escroto en el varón, labios mayores en la mujer. Y una rama obturatriz que se anastomosa con la arteria obturatriz, rama de la ilíaca interna. Esta con esta. Listo. Nada más. Ahora vamos a hacer ilíaca interna. Hasta aquí pueden sacar fotos porque voy a borrar. Interna. Esta arteria ilíaca interna recorre un trayecto, dice, de 4 centímetros. De 4 centímetros. Está entrando a la pelvis y recorre un trayecto así, de 4 centímetros y se divide en dos troncos de color fresco. Tronco anterior y tronco posterior, así. Chiquitito el tronco posterior, el tronco anterior más grande. Entonces le voy a poner aquí tronco anterior y a este tronco posterior. Ahí están los dos troncos. El tronco anterior. De este tronco anterior, ¿cuántos ramos nacían, Aaron? Del tronco anterior. ¿Cuántos ramos nacían, Mateus? Tú no sirves siquiera la persona. Vale. ¿Cuántos ramos nacían del tronco anterior de la ilíaca interna? No. 8. Bien. La primera, atiendan, deben de copiar. Arteria umbilical, por orden de nacimiento ustedes tienen. Arteria umbilical. Arteria obturatriz. Arteria vesical inferior. Vesical inferior. De la vesical inferior, 2 nacen. Sí, 2. El libro las describe como colaterales del tronco anterior. Yo voy a hacer igual. Pero estas 2 nacen, dice, de la vesical inferior. Entonces yo voy a sacar de la vesical. ¿Cuáles son? Esta arteria, como se llama, ramas prostáticas. ¿De qué arteria? De la vesical. Y esta arteria del conducto deferente. 1, 2, 3, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 5. 5. Otra. Arteria rectal media. Otra. Arteria pudenda interna. Y la última. Arteria glútea inferior. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 7 nomás. Me habré comido una. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, 8 es. Mal contado. 8 colaterales que nacen del tronco anterior. Miren, umbilical. Por orden de nacimiento está umbilical, obturatriz, vesical inferior,
de la vesical inferior, ramas prostáticas de la vesical inferior, arteria del conducto deferente, arteria rectal media, arteria pudente interna y arteria glútea inferior. En ese orden nace, igualito, así en ese orden. Este es el tronco anterior. El tronco posterior. Vamos a borrar un ratito este lado. El tronco posterior va a dar 4 ramitas. 4 ramas. Ahí está. Más cortitas. Es un tronco bien chiquitito. La primera en nacer es esta arteria que se llama arteria iliolumbar. La segunda va a ser la arteria sacra lateral superior. Vamos a dibujar aquí al sacro, ¿ve? Para que me entiendan. Las alas del sacro, el cuerpo, el agujero, la zona cribosa, así ya más o menos rápido, ¿ya? Esto es la cara anterior, por si acaso, la cara anterior del sacro. Y voy a encontrar en la cara anterior, que he encontrado cuántas líneas transversales, 4, y en los extremos los agujeros sacros anteriores. Bien, la sacra lateral superior voy a encontrar en el primer agujero sacro. Se llama arteria sacra lateral superior. Estas otras 3 voy a encontrar en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Así. ¿Qué se van a llamar estas arterias? Le voy a poner arterias sacras laterales inferiores. ¿Cuántas habían sido? 3. ¿Dónde voy a encontrar? Segundo, tercero y cuarto. Y esta arteria gruesa, se llama arteria glútea superior. Porque la glútea inferior, ¿de dónde nace? Del tronco anterior de la ilíaca interna. ¿Ve? La glútea superior del tronco posterior. Esta del tronco anterior. Estas son las ramas de la ilíaca. 8 más 4, 12 ramas da. Entonces tenemos 12 ramas colaterales de la ilíaca interna, pero divididas: 8 del tronco anterior y 4 del posterior. Ahora, esta es la primera división. Esto avanzado en la clase teórica, la anterior clase. De todas estas, algunas van a las vísceras. ¿Qué vísceras hay en la pelvis? ¿Qué vísceras tenemos en la pelvis? El recto, la vejiga. En el varón, la próstata, el conducto deferente. En la mujer, el útero, las trompas y el ovario, el recto y la vejiga. Entonces, estas arterias tienen que ir a irrigar a esos órganos. Ojo, ¿esto en qué cadáver es? ¿Masculino o femenino? Masculino, porque he dicho ramas prostáticas y arteria del conducto deferente. Esto tenemos en el varón, pero en la mujer, ¿acaso hay próstata? No. Entonces le voy a reemplazar a esta por la arteria uterina. Ahí está. Y a la arteria del conducto deferente le voy a reemplazar por la arteria vaginal. Listo. Entonces, si me dicen en la mujer, digo igualito: umbilical, obturatriz, vesical inferior, arteria uterina, arteria vaginal, rectal media, pudente interna, glútea inferior, y del tronco posterior, glútea superior, sacras laterales inferiores, sacra lateral superior, iliolumbar. ¿Lo ven? Esto es la mujer, esto en el varón y esto es la mujer. ¿Lo ven? Bien. Ahora, de todas estas, yo voy a clasificar en ramas viscerales y en ramas parietales. Ramas viscerales y ramas parietales. Las viscerales, voy a elegir de todas estas cuáles van a las vísceras. La primera, la umbilical. Arteria umbilical. Shirley, ¿por qué será visceral si va a ir al ombligo? ¿Por qué va a ser visceral si va a ir al ombligo? ¿Cómo es, Shirley?
visceral si va a ir al ombligo, por eso un nombre, ¿no? Umbilical. Va a ir a terminar al ombligo, pero ¿por qué es visceral? Porque atraviesa por el ombligo. ¿Por qué? Atraviesa por el ombligo y va a ir hacia... En la mujer sería que va a ir hacia la placenta, creo que va a llevar sangre a la ¿A qué placenta. víscera va a ir? Al... Porque dice visceral, porque ahorita he dicho que tenemos vísceras en la pelvis. ¿A qué víscera va a ir la umbilical? ¿O no va a víscera? Pero ya también. Jaime, ¿por qué es visceral umbilical? Alan. ¿Qué ha pasado, Alan? ¿Has empezado con fuerza, huesos, articulación y arterias? No, se va desde una segunda. Alan, vos ya has avanzado con el doctor Danilo. No has avanzado siquiera. Aarón. Porque el río del ligamento redondo es el principal medio de deflexión de los ovarios. No, a la vejiga. No iba a ir a la No, perdón. uterina. A ver, ¿por qué es visceral? Otra. Vesical inferior. Ahorita vamos a decir por qué. Ahorita van a entender por qué. Arteria vesical inferior, a la vejiga, ¿no? Arteria, voy a escribir. Vesical inferior. ¿Cuál más? Ramas prostáticas. ¿Por qué? Porque están viendo la próstata, es una víscera, ¿no? Ramas prostáticas. De la vesical inferior, yo ya lo voy a escribir. Arteria del conducto deferente. Arteria del conducto deferente. Porque va a ir al conducto, es una víscera. Bien, si le cambiaré nomás ya a las prostáticas, ¿qué le voy a poner? Uterina. En la mujer, ¿no ven? Sí. Y aquí, vaginal, ¿no ven? Vaginal. Ya está. Sigo. La rectal media, ¿es visceral o no? ¿O es parietal? Sí, es visceral. Es visceral, o sea, el recto es una Sí. víscera. Rectal media. Arteria rectal media. Listo. La glútea, ¿Es parietal? la pudenda primero. Pudenda. No, Parietal. no parietal. Glútea. Parietal. Esta. ¿Son parietales o viscerales? Parietal. Ya, entonces, 1, 2, 3, 5. 5 viscerales había habido, parietales. Ahora, de estas parietales que nos han sobrado, algunas van a estar adentro de la pelvis y otras van a estar afuera. ¿Qué nombre les vamos a poner a las parietales que están dentro? Internas, intraparietales. Es la vida. Intraparietales y las que están afuera, extraparietales. Listo. Intraparietales. Ahora, las de aquí, ¿cuáles están adentro? Estas. Iliolumbar. Arteria iliolumbar. Las sacras, porque esta cara anterior está mirando a la pelvis, ¿no ven? Estas entonces. Entonces le pongo arteria sacra lateral superior, unita en el primer agujero, y arterias sacras laterales inferiores. ¿Cuántas son? 3, segundo, tercero y cuarto. Estas están adentro, el resto afuera. Entonces las extraparietales se llaman, no, extrapélvicas, intrapélvicas. Bien, intrapélvicas dentro de la pelvis, extra afuera. Las intra habían sido estas. Las extrapélvicas, ahora díganme, ¿cuál es? 1. Ya, la pudenda interna. Otra. No. ¿Cuál? Obturatriz. ¿Cuál más?
las vísceras. Luego voy a buscar, aquello es fácil. Esto sí es un poco complicado. A ver, voy a empezar solo con las viscerales. Entonces le voy a borrar a quién? A la obturatriz. Le tengo que borrar. Voy a avanzar estas sí, estas voy a borrar. No son. Estas son las viscerales. Voy a borrar esta. Voy a empezar con la umbilical. Les voy a demostrar por qué había sido visceral. Esta arteria sube hasta el ombligo. Viene aquí al ombligo. Va a venir al ligamento redondo ya. Pero ¿qué pasa con esta arteria? Antes de subir al ombligo, va a entrar a la pelvis. Va a entrar por la pelvis y va a subir. Y cuando entra a la pelvis se va a encontrar con la vejiga. Voy a dibujar aquí a la vejiga. Le voy a poner vejiga, para que no se olvide. Y cuando entra a la pelvis y pase sobre la cara superior de la vejiga, así, cuando pase, va a dar 3 ramas a la vejiga. Y esta arteria, o esta va a ser la arteria vesical. ¿Cómo está yendo a la cara superior? ¿Qué va a ser? Superior. Ah, por eso decir visceral. Entonces decimos, la arteria umbilical que asciende al ombligo va a emitir a la arteria vesical que va a irrigar la cara superior y lateral de la vejiga. Ahí sí. Listo. Primero, le voy a borrar a esta, porque voy a hacer vesical inferior primero. A este lado voy a hacer. Vesical inferior. Arteria vesical inferior. Ya he detallado a la primera, la umbilical, a la vesical inferior. Esta arteria va a venir, otra vez voy a dibujar a la vejiga, y va a venir, dice, a la cara posterior de la vejiga. Entonces va a ir por detrás y va a terminar aquí. Pero no va a terminar solo ahí. Inferior y posterior a la vejiga vamos a encontrar un órgano que tiene la forma, dice, de una castaña. ¿Saben qué es una castaña, no ven? ¿Qué es una castaña? No sé. ¿De comer? ¿De comer? ¿No es? Ay, ¿de qué es la castaña? No es el del arbolito, es de que parece una. O al que tiene forma de. ¿Qué es la castaña? No, creo que no sepan qué es la castaña. No es de. No es de que Aarón. parece nuez. ¡No! La nuez. Por eso le dije la nuez. y- Yo no te he escuchado nada. Habla fuerte, pues vos dentro de tu programa. La nuez, ¿no ves? Que parece cerebrito, cerebrito le llaman. Afuera su cáscara, esa es la castaña. Dice que la próstata tiene la forma de una castaña. Va a venir también aquí a la próstata. En el varón va a venir a la próstata. ¿Ya? Y en la mujer dice que va a ir hasta la vagina y a la uretra. Entonces vamos a dibujar a la vagina, vista lateral, su pared anterior y su pared posterior. Le voy a poner vagina. Y va a venir a la vagina en la mujer y a la uretra. Esto en la mujer. ¿Ven? Bien. Entonces, decimos, la arteria vesical inferior va a ir a la cara posterior inferior de la vejiga y a la próstata en el varón, pero en la mujer a la vagina y a la uretra. Listo, vesical inferior. Voy a sacar de aquí a las ramas prostáticas. De aquí le voy a sacar, ¿ya? Le vamos a poner 3 ramas prostáticas de la vesical inferior. Su nombre me está diciendo. ¿Dónde va a ir? A la próstata. Ahí va a ir. Ramas prostáticas. Pero también va a irrigar, dice,
a la vejiga que se encuentra próxima a la próstata. Entonces también va a irrigar a la vejiga. Entonces las ramas prostáticas van a irrigar a la próstata y a la parte vecina de la vejiga que se encuentra cerca de la próstata. Listo. Arteria del conducto deferente. 4. Arteria del conducto deferente. Esta tiene detalle. Esta arteria del conducto deferente va a ir al conducto deferente. Pero antes de llegar al conducto va a emitir dos ramas así. Dos ramas. Una rama posterior y una rama anterior. La rama posterior va a ir al conducto deferente. Les voy a botar ahorita las gradas. A la arteria, al conducto deferente y va a llegar a esto, a la próstata, a la cara lateral, ahí está. Entonces, miren, la arteria del conducto deferente, ¿cuántas ramas da? 2. 2. La posterior, Al conducto de para el conducto deferente y para la cara rama. anterior. Pero ¿qué pasa con la rama anterior? Esta rama anterior, antes de llegar al conducto deferente, también va a llegar, dice, al epidídimo. Al epidídimo. Y esta arteria, o esta rama, es llamada arteria propiamente dicha del conducto deferente. Ahí está. Entonces, esta rama anterior va a llegar al conducto deferente y va a cambiar de nombre. Bueno, no va a cambiar de nombre, solamente se le va a llamar arteria propiamente dicha del conducto y también va a ir al epidídimo. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con esta arteria? Esta es la que se anastomosa con la testicular. Aquí va a llegar la arteria testicular. ¿Rama de quién hemos dicho que era la arteria testicular? Les voy a cachar que no me digan. De la aorta, pues, de acá arriba lo sacado testicular, desciende al testículo y al epidídimo y se anastomosa, les he dicho, con la arteria del conducto deferente. ¿Con qué rama había sido? Con la anterior. Ahí está. Entonces, miren, la rama anterior que va al epidídimo se llama la arteria propiamente dicha del conducto deferente y se anastomosa con la testicular rama de la aorta abdominal. Ya. ¿Cuál me falta? Rectal media. Con eso voy a terminar. Voy a borrar esto un ratito, hasta ahí nomás para que se quede. Rectal media. Arteria rectal media. Facilito. ¿Dónde tiene que ir? Al recto. Recto. Va a venir, dice, a la ampolla rectal. Le dibujo ahora. Pero miren lo que va a pasar aquí. Va a venir, dice, a la ampolla rectal. Pero cuando llegue aquí a la ampolla se van a anastomosar con dos arterias. Esta va a ser la rectal media. Esta, rectal media. Se van a anastomosar arriba con esta arteria, abajo con esta otra. Esta de aquí arriba va a ser la rectal superior y esta de aquí abajo va a ser la rectal inferior, porque esta es la rectal, ahí no es aquí, esta es la rectal media. Esta es la rectal inferior. Miren. Entonces, del tronco anterior visceral, la rectal media que va a ir a la ampolla rectal. Pero, ¿qué va a pasar cuando llegue a la ampolla? Se van a anastomosar con la rectal superior y con la rectal inferior. ¿La rectal superior llama de quién era? Y vamos a avanzar. Ya, de la mesentérica, ¿no ven? De la mesentérica inferior, esto lo hemos hecho. Mesentérica inferior, cólica izquierda, tronco de las sigmoideas, superior, media, inferior. Y hemos dicho que sus terminales, rectal superior derecha, rectal superior izquierda. Esta arteria rectal media se va a anastomosar con la rectal superior
rama de la mesentérica inferior. Y la rectal inferior es rama de esta, de la pudenda. Y la rectal inferior, rama de la pudenda interna. Y la rectal media, rama de quién había sido? De la ilíaca interna. Estamos avanzando eso. Esto no tienen que olvidarse. Pregunta de exámenes. Rectal superior, rama de la mesentérica inferior. Rectal media, rama de la ilíaca interna. Y rectal inferior, rama de la pudenda. Listo. ¿Esto en qué? ¿Varón o mujer? Varón. Ahora voy a hacer en la mujer. ¿Cuál tengo que reponer? Solo esta y esta, porque el resto es igualito. Ya, ¿estáis aquí en el cuadrito? ¿Cuál voy a borrar? Las prostáticas y la arteria del conducto del pene. Hasta eso voy a borrar. Nada más, porque el resto es igualito, ¿no ves? La umbilical, la vesical inferior y la rectal media. Ahora, ¿qué dos tengo que dibujar? A la uterina. ¿Y cuál era la otra? ¿Cuál? Tubárica, vaginal. Vaginal. La uterina. Aquí estamos fregados. 6 colaterales tiene. 6 colaterales. Chiquititas voy a sacar, pero voy a sacar. Uterina. 6 colaterales. La primera. 6 no se voy a sacar. 3, 4, 5, 6. Así. Esta primera rama se va a llamar arteria vésico-vaginal. Vésico-vaginal. ¿A qué le suena vésico-vaginal? ¿Que a dónde va a ir? A la vejiga y a la vagina, ¿no ven? Bien. Esta es la vejiga. ¿A qué cara? Porque la vejiga tiene caras. Va a ir a la cara postero inferior de la vejiga y va a ir a la vagina. Voy a dibujar vagina, vista anterior, vista lateral, perdón, pared anterior, pared posterior. Va a venir a la pared anterior, dice. Entonces le voy a poner aquí, pared anterior, ¿de quién? De la vagina. Por eso es su nombre, vésico-vaginal. A la cara posterior inferior de la vejiga. ¿Qué cosa habrá escrito? Vejiga. Y a la pared anterior de la vagina, vésico-vaginal. La segunda, arteria cérvico-vaginal. Ahora sí, a ver a qué le suena. Cérvico, ¿qué quiere decir? Cervix, ¿qué es el cervix? Vamos a dibujar al útero, los cuernos. Es el cuello uterino. El cuello uterino, aquí está el cuello. Dice cérvico vaginal, cérvico, cervix, cuello. Al cuello. Va a venir aquí al cuello del útero. Este es el útero, por si acaso. Cervix es lo mismo que decir cuello. Y vaginal, dice, va a venir a la vagina, pero ¿a qué parte de la vagina va a ir? Va a ir al fondo del saco de la vagina. Fondo del saco vaginal. Ahí está. Entonces decimos, la arteria uterina va a dar 6 colaterales. La primera, la miento, no es la primera. La primera es esta. Ahí, la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vésico vaginal. La primera es la arteria ureteral. ¿Qué quiere decir? No es arteria, es rama. Rama ureteral. ¿A qué viene? A uréter. Muy bien. Para el uréter. Esta arteria desciende y hace su arco, y de su arco nace la arteria ureteral que va a ir al uréter, luego la vésico-vaginal, luego la cérvico-vaginal, luego va a ser ¿cuál? Las ramas uterina.